ahora que hemos visto toda la parte de Windows Server, vamos a empezar a ver algo también de lo que es SQL, lo que son las bases de datos, ¿no? Lo primero, presentarme. Mi nombre es Alberto Sardiña, soy especialista de soluciones de Azure y llevo trabajando con proyectos de Azure de diferentes tipos de migración y de aplicaciones nuevas que nacen en los últimos 8 años, lo cual en el mundo Azure es un montón de tiempo, ¿no? Como conoceréis. Lo primero es el por qué. Ya hemos hablado mucho hoy de por qué la gente está moviéndose a Azure, cuál es lo que hay, ¿no? Pero en el entorno de bases de datos, además, especialmente, es muy importante una situación que tenemos ahora, y es que una de las cosas que tenemos es que la agilidad es cada vez más importante del negocio, porque al final la tecnología es un habilitador del negocio. Y cada vez nos piden más el tener esa agilidad. Y eso significa que ya hay estudios, y Gartner nos dice que en 2025 el 95% de las aplicaciones serán cloud native. Todo lo que surja va a ser nativo para cloud. Y la agilidad es una de las razones, pero no solamente eso, sino que además de que esas aplicaciones van a ser cloud native, necesitamos realmente gestionar los costes, gestionar las opciones. Y si esto no fuera, oye, pues yo lo quiero hacer todo muy ágil, muy rápido, pero además tengo que gestionar el coste, entonces ¿cómo hago esto rápido sin realmente tener control del coste? Además surge una nueva cosa que es la inteligencia artificial, de la que todos hablamos, de la que vamos a hablar hoy, que ha venido aquí para quedarse y que ha dado un salto diferencial de la inteligencia artificial que llevamos con ella 20, 30, 40 años. Todos nos acordamos, ¿no?, de cuando la maquinita ganó al ajedrez a Karpov y ya estaba ahí la inteligencia artificial, pero el salto que ha dado en el último año y medio es brutal con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y entonces todas las compañías, y supongo que las vuestras también, o están ya viendo cosas de qué voy a hacer y cómo puedo utilizar la inteligencia artificial, o se lo van a plantear. Pero no es algo que no esté ahí, porque está hasta en las mesas de las cenas, ¿no? Seguro que ese tema surge dentro de poco en las Navidades, seguro que tenemos un cuñado que sabe mucho de ello, ¿no? Pero además de eso, seguimos teniendo nuestras prioridades. Oye, hay que tener la IT, esto tiene que funcionar, no se tiene que caer, tenemos que sacar los informes, tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Y cómo hacemos ese equilibrio? Bueno, pues ahí la noticia buena. ¿Sabéis quién ayuda a ese equilibrio? Azure. Como plataforma que nos ayuda a poder innovar, como hemos dicho, pero a la vez seguir manteniendo todos esos entornos. Seguir manteniendo la seguridad, seguir manteniendo las aplicaciones funcionando, seguir haciéndolo de una manera eficiente en costes, ¿no? De varias formas, ¿no? Y no solamente lo digo yo, sino que lo dicen también analistas, ¿no? Con cosas que son importantes. Oye, pues la inteligencia artificial, además de darme nuevas capacidades, ¿realmente me va a permitir ahorros? Pues hay estudios de IDC que hablan de que los copilots y el Azure AI puede llegar a ahorros del torno a más del 200%, del 200 y pico por cien, ¿no? 285. Además, la seguridad. Tiene que ser seguro, y hablaremos luego de seguridad, pero es que esa seguridad, si con consolidación de soluciones, nos permite unos ahorros también de por encima del 200%, según estudios, en este caso creo que es de Forrester, ¿no? Rendimiento y retorno de inversión. Comparativamente, Azure hemos hablado antes, hablaba David de la migración de Windows y Linux, porque ya Microsoft no es Windows desde hace mucho, y Azure es Windows y Linux. De hecho, ahora mismo Microsoft es de los principales contribuidores al open source a día de hoy. Y tenemos servicios de primer nivel de Linux que los damos nosotros como servicios nativos de Azure, en todos los ámbitos que queráis comprobar, ¿no? Desde el Data Lake, Spark, aplicaciones, muchos temas. Pero es que además, para Windows y SQL, somos la mejor plataforma. Y para el SQL, entre otras cosas, por una capacidad que tenemos comercial que se llama el beneficio híbrido de Azure. Y que quiere decir que las inversiones que ya tenéis hechas en Windows y en SQL las podéis llevar a Azure. De tal manera que el coste de esas licencias es mucho menor en Azure que en ninguna otra plataforma. Y es más, en el caso de SQL la podéis llevar a Azure en modelo IaaS, es decir, cojo mi SQL y lo instalo en una máquina virtual gestionada por mí, pero también en modelo PaaS. SQL sabéis que tiene movilidad de licencias. Podéis moverla de una máquina virtual a otra, podéis moverla de una nube a otra, podéis moverlo de un hardware a otro, y la licencia va con ello. Pero cuando vas a un entorno PaaS, ojo, no. En el caso del beneficio híbrido de Azure sí lo puedes hacer, sí lo reutilizas. Y sí que además tenemos un modelo de compensación de B-Cores, etcétera, ¿no? En el que podemos profundizar con los equipos, con los partners que lo conocen, y eso hace que el coste
sea un factor diferencial y el retorno de inversión se dispare. De hecho, en la web tenéis una calculadora en la que le metes tu caso y te dice, pues en este escenario esto es lo que te cuesta, es lo que te ahorras, etcétera, ¿no? de manera natural. Y además la agilidad, y vamos a comentar luego algo después, pero donde queráis. Es decir, podemos sacar beneficio de la innovación y de cosas de la nube sin necesidad de estar en Azure. Suena paradójico, pero es una realidad. Es lo que hemos hecho, el famoso Azurear que hemos nombrado varias veces, ¿no? Estudio IDC. Retorno de inversión, 406%. ¡Guau! ¿Eso es lo que vais a encontrar vosotros? No, normalmente no. Es decir, se puede llegar a esos retornos de inversión en determinadas circunstancias. Pero no penséis esto, no penséis que mañana voy a ir y alguien le va a decir a negocio, oye, vamos a hacer un retorno de inversión de un 400% si hacemos esto. Hay una serie de factores. Pero lo que sí es verdad es que hay un retorno de inversión grande y rápido. Porque hay varios factores. Hay un factor que es, oye, el coste de licencias, el coste de hardware, pero también es el coste de operación. Todos, seguro que estáis en vuestras empresas automatizando procesos, mejorando la automatización, hablamos de nube privada, de tal. Bueno, pues que la nube pública trae un proceso de automatización brutal ya de partida, ¿vale? Y eso nos permite realmente tener esos retornos y hacer esa automatización, disminuir los costes operativos y tener un payback rápido. En este caso, esto viene de una encuesta a 9 empresas, es decir, no es algo que realmente sea un estudio teórico. Esto viene preguntando a 9 empresas que hicieron un escenario, oye, ¿y cuáles han sido los retornos? Y se sacó esta media, ¿no? Seguramente habrá otras que elijas que los números sean diferentes y sean más bajos. Pero la realidad es que está ahí. Si no son 12 meses van a ser 18 y si no son 400 va a ser un 150, ¿no? ¿Y por qué? Por lo decíamos antes. Por Azure Hybrid Benefit, costes de máquina, ajuste de las máquinas. Antes David nos contaba los diferentes tipos de máquinas. Pues que la magia de todo eso es que además de tener todo ese tipo de máquinas en función de lo que necesites, si tomas la decisión de ir a una y cuando empiezas a funcionar te das cuenta, la monitorización, de que esa máquina está sobredimensionada, cambiar de una máquina a otra es muy fácil y muy sencillo. Prácticamente sin parada de servicio y sin parada de servicio en la mayoría de los casos. Que eso va en la línea de lo que decía Alberto al principio. Oye, un coste, no lo mires con una foto puntual el coste de la nube, mira el camino. Porque a lo mejor al principio, normalmente cuando haces un proceso de migración, ¿qué es lo que no quieres? Que falle, ¿no? Sobre todo la primera semana, que está todo el mundo mirando. Toda la empresa mirando esta aplicación que lo he movido. ¿Y qué haces? Protegerte. ¿Cómo te proteges? Si tengo dudas de si me hace falta 2 procesadores o 4, pongo 8. Vamos a poner 8 para que esto no falle. Si tengo dudas si son 32 gigas de memoria o 64, pongo 128. Ningún problema, ya lo he hecho. Ahora, cuando lo miro, me doy cuenta que la CPU está a un 2%, que la memoria está a un 1,5%. Pues lo bajo, acabo de bajar el coste. ¿Vale? Ese es el camino que puedes seguir. Puedes ajustar miro el coste y corro riesgo poniendo máquinas más pequeñas o voy a máquinas más grandes y luego ajusto, ¿no? ¿Y esto qué nos ayuda? Las herramientas. Es muy importante que tenemos herramientas. Hemos visto una pequeña demostración de Azure Migrate, que es herramienta para ver lo que tengo y para migrar. Pero no solamente eso, sino que luego para monitorizar, para verlo. Las herramientas de la nube son muy potentes. Luego veremos algún pantallazo muy rápido, ¿no? Y luego, bueno, pues la posibilidad de utilizar diferentes ámbitos, ¿no? Además de eso, la automatización que hemos comentado y un factor importante que en las empresas y en nuestra vida diaria cada vez es más importante, que es la sostenibilidad. En Azure nosotros tenemos un compromiso como Microsoft de 0 emisiones en 2030. Tenemos el diseño de partida de los centros de datos y de las regiones lo más eficientes posibles y con energías renovables. Entonces, sí que está comprobado que a la hora de hacer ahorros de sostenibilidad, dependiendo de cuál sea vuestro punto de partida, hay ahorros entre un 20 y un 80% en emisiones de carbono. Depende del punto de partida. No es lo mismo un centro de datos más obsoleto que uno más moderno, más eficiente, etcétera, ¿no? Dicho eso, volvemos a incidir. Rendimiento en costes
Y una de las cosas que tiene que ver también es los costes operativos. Y los costes operativos medido en horas. Es decir, yo creo que casi todos los departamentos de IT no tienen horas suficientes para hacer todo lo que tienen que hacer todos los días, y hay horas extras, y hay una sobrecarga, y hay tareas que son repetitivas, y eso nos hace también que, bueno, pues que la motivación pues no sea la misma de la gente. Bueno, pues en el momento que yo proporciono una automatización de partida, en la que luego puedo mejorar con aplicaciones y con determinadas soluciones, pero de partida, por ser procesos de nube, tiene ya una parte de automatización importante, estoy reduciendo esa sobrecarga que tengo. ¿Vale? Estoy consiguiendo que el desarrollo de aplicaciones, la entrega, la monitorización, el mantenimiento sea mucho más rápido. David antes comentaba un ejemplo con los Scale 6, pero es que hay varios ejemplos de ese tipo que podemos hacer, ¿no? Y es que, en lugar de contarlo yo todo teórico, vamos a contar un caso. ABN AMRO, ¿vale? ABN AMRO, una de las cosas que tenía y una de las áreas era el informe de contabilidad, el reporting de la contabilidad del libro mayor que tenía que hacer y que hace, como todos los bancos y todas las empresas, una vez al mes, ¿no? Tardaba varios días en sacarlo, en complementarlo, era frecuente tener retrasos y al final pues había ciertas dependencias que hacía que eso habría que mejorarlo, ¿no? Y buscaban mayor flexibilidad, mayor control y también ser capaces de dar más velocidad. ¿Qué solución es la que buscó ABN AMRO? Bueno, pues migrar determinadas aplicaciones a máquinas virtuales de Azure, sí, y también a Azure SQL. Base de datos SQL Server en PaaS, ¿vale? Con esta migración, lo que hizo fue, oye, pues aplicar la monitorización que te da la nube, que las herramientas de monitorización y los cuadros de mando te dan una información muy importante, proporcionarle la seguridad con Defender for Cloud, que luego veremos, y Sentinel, y además, bueno, pues mejorar ese proceso. Resultado, ¿cuál es el impacto? 33% es la reducción de los retrasos en los informes. Ha sido capaz de anticipar posibles retrasos 3 veces, ¿vale? Y no solamente eso, sino que encima la gente, joder, pues estaba más contenta, porque resulta que en lugar de estar con la lengua afuera, con la presión del retraso, con no sé qué, pues tenía herramientas que le daban más información que le permitía controlarlo, ¿no? Y de hecho, la cita del director de ingeniería pues es importante, ¿no? Es, 1, la velocidad, el time to market para hacerlo. 2, el cómo hacer los informes de una manera más rápida y con más control. Y de manera más rápida quiere decir que han reducido al 50%, a la mitad, el tiempo necesario para realizar esos informes. ¿Vale? ¿Y esto cómo? Migrando, lo hemos dicho. Migrar las máquinas virtuales, 200 aplicaciones críticas las han migrado a Azure, pero no solo las han migrado, también las han modernizado. Y al final eso es importante, porque el migrar es yo cojo mi máquina SQL, mi base de datos SQL, y la muevo a una máquina virtual. Y ya es puro y duro. Pero es que luego tengo la posibilidad de modernizar. Y en el caso de SQL Server tenemos 2 niveles de modernización dentro de la nube. Lo que se llaman instancias gestionadas y lo que es Azure SQL Database. La base de datos Azure SQL es un servicio PaaS gestionado por nosotros totalmente, pero que requiere normalmente de una base de datos on-prem y una cierta transformación. No es, hay ciertas cosas que tienes que ajustar y que tienes que transformar. Eso sí, tu nivel de control es, oye, las ventanas de mantenimiento y poco más, me olvido del motor de base de datos, no solamente del hardware o del almacenamiento como en IA, sino también me olvido de todo lo que es el mantenimiento y la operación del motor de base de datos, por ejemplo. ¿Vale? La instancia gestionada es un punto intermedio. Es una instancia, es gestionada y es mucho más compatible, es compatible en un nivel muy alto con los entornos del SQL en IaaS, ¿vale? O el SQL on-premise. Y el SQL en IaaS, pues oye, es que cojo la base de datos que tengo y la subo a una máquina virtual, con lo cual ahí compatibilidad 100%, ¿vale? No hay ninguna duda. ¿Qué es lo que hago? Pues depende de vuestra estrategia. En muchos casos lo que se hace es primero migra, llévatelo a Azure, empieza a sacar beneficios ya de lo que es el SQL en IaaS, de lo que son ahorros, de lo que es dimensionamiento, de lo que es sizing adecuado, y luego moderniza y vas haciendo el camino. O en ocasiones lo hago desde el principio.
depende de la aplicación, ¿vale? Oye, ya tengo que darle en repensar la aplicación, pues en lugar de migrarle y luego modernizar, lo hago directamente modernizo. O tan pronto como acabo la migración, al día siguiente ya estoy viendo el proceso de modernización. Son dos posibilidades que tenéis que hacer. ¿Cuándo sacas mayor beneficio de ahorros, de optimizaciones, de eficiencias, de velocidad? Cuando estás en un entorno más moderno de PaaS. La realidad es que no siempre lo puedo hacer eso el día 1. Hay dependencias, las aplicaciones las conocéis, pues son aplicaciones que dependen de otros sitios, hay algunas que son de terceros, no es tan inmediato en otras ocasiones. Bueno, pues en esa complejidad vosotros elegís cuál es el ritmo, cuál es el camino que queréis seguir y cómo lo lleváis, ¿no? En todo proceso de migración hay 3 fases. Y antes lo veíamos con Azure Migrate como herramienta. Descubrir qué es lo que tengo. Oye, todos sabemos lo que tenemos, ¿no? Bueno, depende del detalle que preguntemos, ¿verdad? Que si empiezas a bajar a detalle hay cosas que no sabes, ¿no? Por ejemplo, las dependencias que antes veíamos. Oye, pues no siempre es inmediato saber todas las dependencias que tiene una aplicación. Hombre, hay un proceso que siempre funciona, ¿no? Yo lo muevo y si alguien se queja, pues es que había alguien que no tenía yo aquí. Es que no suele ser el mejor, ¿eh? Suele generar cierta tensión y suele ser un poco complicado de gestionar. Para eso tenemos Azure Migrate y en Azure Migrate tenemos esa parte de assessment de la base de datos, ¿vale? Y además con un Data Migration Assistant que nos ayude a esa migración de los datos. Es una parte específica de Azure Migrate para toda la parte de SQL y migración de datos. Y eso me ayuda a saber lo que tengo, las dependencias que tengo, cómo lo tengo, ¿no? Después, lo que hago es que ejecuto un assessment del que me sale un dashboard en el que me dice cómo de fácil o difícil tengo esa migración. Si tengo que transformarla mucho o poco. Si me quiero ir a un entorno PaaS, si realmente tengo que hacer un proyecto grande para llevarlo a Azure SQL Database o si realmente va a ser muy sencillo pasarlo, en función de cómo es la base de datos. Y eso son herramientas gratuitas que os ponemos a vuestra disposición y que, como decía antes Juanjo, vuestros equipos o los partners, hay partners especializados en esto y que lo conocen y que lo hacen de manera muy natural y muy sencilla, ¿no? Pero no solamente eso, sino que una de las cosas que puedo hacer con Azure Migrate es decirle, oye, mira lo que tengo y me lo traduces a exactamente lo mismo en la nube. O mira lo que tengo y la utilización que tiene, míralo durante 3 semanas, un mes, y entonces me propones dónde llevarlo a la nube. Y me propones si tengo que disminuir procesadores, que disminuir memoria, que optimizar rendimientos, si necesito un almacenamiento premium o necesito un almacenamiento normal, en función del uso real que tienen los sistemas. Y además, oye, como esto es poco, pues venga, vamos a sacar un informe de business case, en el que tú le metes datos de lo que te cuesta un premise y sacas los ahorros que tienes por llevarlo a la nube, ¿no? Todo esto lo hacen herramientas gratuitas. Y ya lo que falta es, oye, pues ya que todo encaja, lo que tengo que hacer es migrarlo. Pues con el propio Azure Migrate lanzo la migración. Y lanza sus herramientas por debajo o tal, pero lanza la migración directamente, ¿no? Para mover los esquemas y tal. Esto se repite, aquí lo he dejado porque es tanto los servidores con Windows, las bases de datos o aplicaciones de web. Las herramientas las mismas, con módulos diferentes, pero el proceso es exactamente el mismo en ambos casos, ¿no? Y es facilitarlo, porque si el punto de llegada es muy bueno, pero el camino es muy complejo, pues no llegamos. Oye, las vistas desde determinados sitios de montaña son fantásticas, pero no todo el mundo puede llegar ahí. Entonces, lo que se trata es de poder tener vistas igual de buenas o un poquito peores, pero buenas, pero también tener un camino que sea fácil para llegar y cubrirlo, ¿no? Fin de soporte. Lo he comentado antes y os anticipo. La siguiente diapositiva ya la habéis visto, pero la voy a pasar muy rápido. Sí, remarcar 2 fechas. Octubre de 2023 ya ha pasado, pero es que el fin de soporte y las actualizaciones de seguridad extendidas tienen aniversarios. O sea, y lo que hay, el problema del fin de soporte no es que tengas un problema y no te den solución. El problema es que el fin de soporte extendido significa que actualizaciones de seguridad ya no las publicamos, salvo que haya un modelo específico que se llama ESU, Extended Security Updates, o actualizaciones de seguridad extendidas, que os damos a cambio de un coste que tenéis que pagar anual, ¿vale? Quiere decir que en octubre de 2024 vuelve a ocurrir, es año 2. Y en julio de 2024 ya está 2014 y es año 2 de 2012. Es decir, que esto es algo a tenerlo en cuenta, ¿no? Como decía antes David, y esta es la diapositiva que veis,
Si lo mueves a Azure, las fechas de actualización extendidas las tenéis disponibles, ¿vale? Pero también lo puedes hacer a través de migración o a través de Arc. Oye, yo no lo puedo mover todavía, pero quiero moverlo. Entonces, además, una característica es que el ESU normalmente tú lo pagas por un año, pero con Arc lo pagas mes a mes. De tal manera que si yo tengo un proyecto de migración y creo que lo voy a migrar en el mes 5, tengo las actualizaciones de seguridad cubiertas durante esos 5 meses porque lo estoy gestionando con Arc. Y voy pagando cada mes. Y el mes que lo migro a Azure, ya no tengo eso. No tengo que pagarlo porque está en Azure, ¿vale? Siempre durante el periodo que dure. Y esto es un ejemplo de cómo lo hago. O sea, una pantalla que lo veáis. Oye, tengo mis servidores, le digo actualiza Defender, despliégalo, y en estos servidores que están gestionados por Arc van a estar gestionados por eso. Y esto es gratuito. O sea, Arc no os cuesta para esta cosa. Arc tiene costes para determinadas funcionalidades y es gratuito para otras. Pero, por ejemplo, para extender el ESU es gratuito. Para monitorizar y verlo es gratuito. Para desplegar a la vez máquinas virtuales on-premise y en Azure o en AWS o en Google es gratuito. Hay determinadas cosas que no tienen coste, ¿vale? ¿Y qué pasa con Arc y bases de datos? Bueno, pues que con aplicaciones que yo tengo yo puedo extenderlo directamente con SQL, con Arc. Puedo gestionarlo. Lo que tengo que hacer es desplegar un agente y decirle que me lo gestione, que me organice, que me dé el inventario, que me permita verlo. Y veremos que además no solamente eso, sino que me permite hacer un assessment. Es decir, hemos liberado una aplicación de mejores prácticas de SQL Server que, gestionado desde Arc, puedo lanzarlo con mis entornos de Azure o con mis entornos on-premise. Y me recomienda dónde ve determinados riesgos, qué cosas puedo mejorar, de configuración, línea base de seguridad, etcétera, ¿no? Las instancias gestionadas que os decía antes, pues ya está disponible también en Arc. Y las puedo coger y ese concepto de instancia gestionada que es parcialmente gestionado por nosotros, lo puedo poner en mi centro de datos a través de Azure Arc. ¿Vale? No tengo que moverlo a Azure para hacerlo, sino que incluso lo puedo mover en el centro de datos y luego ya moverlo a Azure, ¿vale? Y, por supuesto, open source, Linux, lo he dicho. Para nosotros no hay diferencia. Si alguno todavía tenéis la idea de Microsoft y Windows por un lado y Linux por otro, ya no. Olvidadlo. PostgreSQL, ¿vale? Base de datos, ciudadano de primera, como dicen los americanos en ocasiones, ¿vale? Con todas esas posibilidades que tienes. Pero no solamente eso, sino que siempre la complejidad es, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Pongo Arc? ¿Me lo llevo a Azure? ¿En qué momento lo hago? Bueno, os ayudamos un poco, ¿no? Es decir, lo primero es, si yo soy capaz de llevarlo a Azure porque tengo el conocimiento, porque voy a quitar los centros de datos, porque realmente tengo tamaño suficiente, no tengo que hacer inversiones de hardware. Cuando hacemos los estudios de inversión y los casos de negocio para el movimiento de la nube, hay que poner en cuenta que el hardware tiene su fecha y si tienes que comprar hardware es el momento perfecto para que te salgan los números, porque en nuestro caso el hardware no lo pagas, pagas el servicio como tal, ¿vale? En todo ese caso, siempre que pueda, la solución ideal primera es llevarlo a Azure y llevarlo a entorno máquinas virtuales o PaaS, ya decía, migrar y modernizar o migrar y modernizar, dependiendo del momento que tengamos, ¿vale? Segundo, cuando no puedo llevarlo a Azure por X circunstancias. Cada vez menos la razón es componente regulatorio. Y antes hablaba de confidential computing, es decir, yo puedo incluso mantener la base de datos on-premise, parte de la aplicación en la nube, pero hay que tener en cuenta latencias, boom, boom, se complica todo. Vale, si no puedo llevarlo, pero quiero sacar beneficios, como los que os he comentado y los que ahora veremos, pues lo que puedo hacer es llevarlo a Arc, ¿vale? Y al final, cuando dice cualquier clúster Kubernetes, es porque es la modernización de aplicaciones, lo pongo en Kubernetes, de eso vamos a hablar luego, van a hablar mis compañeros que lo van a contar mucho mejor que yo. O aplicaciones que ya existen y que yo simplemente lo gestiono con Azure Arc, ¿vale? Y esto, el empezar a gestionarlo, el empezar a utilizarlo, se puede hacer en un plazo relativamente o bastante corto el poder empezar a sacarlo, ¿no? Algunos de los beneficios que tengo. Mejor observabilidad. Coger las herramientas de monitorización, los cuadros de mando,
lo que ya empiezo a tener, lo que tengo en Azure, que de partida, poder utilizarlo directamente en el momento que lo empiezo a gestionar con Arc. Y la verdad es que ahí os animo a que lo exploréis, a que lo veáis con vuestros proveedores, con vuestros partners, con las personas del equipo de Microsoft que puedan trabajar con vosotros, porque en el momento que lo ves dices, wow. Dices, ¿y todo esto lo puedo hacer ya? Sí. Continuidad de negocio. Hacer clústeres de failover, dar mayor fiabilidad, incluso escalar con la nube de cosas que tengo on-premise y cuando llego a determinados volúmenes de carga lanzo una instancia en Azure, de tal manera que sea integrada, ¿no? Y luego todo lo que es gobierno, tanto seguridad, como hemos hablado y como hablaremos luego después, como gobierno, con Microsoft Purview, con toda una herramienta de gobierno que tenemos que lo es para la nube, pero que también puede hacerlo on-premise, ¿no? Algunos ejemplos que lo veáis. Esto es un dashboard de performance, ¿vale? Simplemente. IOS de log storage, rendimiento de procesador, data storage, los IOS de lecturas, escrituras y tal. Esto lo podéis, probablemente tendréis muchas de estas cosas o no, pero esto lo tenéis en el momento que lo activáis con Arc o lo tenéis en la nube, ¿no? Y te lo da a través de casi tiempo real. Y estos hay algunos dashboards que están ya construidos, o sea, que no los tienes que construir. Son los que utilizamos nosotros y los que utilizan la mayoría de los clientes para monitorizarlo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que, oye, quiero tener más insights. Quiero coger, y lo que decía antes, oye, un assessment de mejores prácticas, de cuáles son las configuraciones recomendadas, cuáles son las reglas que tenemos, más de 450 reglas que me permiten mirar cómo lo tengo de bien o mal configurado. Y en función de eso te saca un cuadrito de mando aquí y te dice, oye, espera, que lo que hemos mirado es que tienes de las que hemos mirado, de 278 que te aplican a ti, 238 fenomenal. Pero ojo, que tienes 2 de alto riesgo. Sabes dónde enfocarte, sabes lo que tienes que cambiar, sabes lo que tienes que hacer. Y esto lo tienes en Azure, en el momento que lo migras, pero también lo puedes tener on-premise a través de Azure Arc. ¿Vale? Y por último, todo lo que es la parte de seguridad, que luego veremos más, por tanto no me voy a hacer, pero todo lo que tiene que ver con alertas, Microsoft Defender, para tanto el storage, la base de datos, todas estas opciones que puedo poner, ¿no? A través de Azure Arc o del Windows Server. Bueno, por cumplir un poquito el tiempo, simplemente una recapitulación. Hemos hablado de la migración de bases de datos SQL. ¿Tenemos posibilidad de migrar y modernizar? O modernizar directamente. Pero al final llevarlo a Azure nos permite y nos habilita para un montón de cosas y capacidades adicionales que tengo. Un factor importante es el ahorro de costes, ¿vale? El ahorro de costes que además con las herramientas de FinOps y los modelos de facturación nos permite ahorrar más costes. Hablaba David de las instancias reservadas, etc. Esa eficiencia es importante y es un factor clave ahora mismo. Eficiencia, business case, ahorro de costes. Probablemente es una conversación que ya estáis cansados de tener, de cómo ahorro costes, cómo disminuyo, como tal. Pero no solamente eso, sino rendimiento, escalabilidad, modernización, bajar horas necesarias de operación de los sistemas, mejor visibilidad, mejor seguridad. Todo eso son las cosas que en el momento que os planteáis y que empezáis a llevar las cosas a Azure, os proporcionamos como plataforma como tal, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Ahora tenemos un café. Cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis, pues nos comentáis, ¿vale?